Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la primera clase. Y vamos a ir introduciéndonos un poquito más en estos términos que habíamos definido previamente en el video anterior, que son la hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Si hablamos de la hipertrofia, fíjense que hablamos de que se refiere al aumento, como dijimos anteriormente, en el tamaño de las células, que resulta o redunda también en un aumento del tamaño del órgano afectado. El órgano hipertrofiado no tiene células nuevas, solo células más grandes, hipertrofia. El tamaño, entonces hablamos del aumento del tamaño de esas células. O sea, a diferencia de lo que sería la hiperplasia, recordarán ustedes. El aumento del tamaño de las células se debe a la síntesis y ensamblaje de componentes estructurales intracelulares adicionales. Aumento, por ejemplo, de la síntesis de proteínas, y esto lleva entonces a un aumento de la masa de la célula, porque crece la célula de alguna manera, crecen las estructuras intracelulares, se sintetizan muchas más proteínas estructurales, entre ellas, por ejemplo, el citoesqueleto, o si hablamos de fibras musculares, por ejemplo, los filamentos de actina y filamentos de miosina, propios del tejido en particular. Las células capaces de dividirse pueden responder al estrés. El estrés es el estímulo. Cuando una célula recibe un estímulo externo, se estresa y en consecuencia se adapta al nuevo estímulo. Al sufrir hiperplasia e hipertrofia, mientras que en la no división, por ejemplo en las fibras miocárdicas, el aumento de la masa tisular se debe específicamente a la hipertrofia. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les contaba anteriormente, hay tejidos que pueden responder a este estrés mediante el aumento del número de esas células, porque tienen una tasa de división o de proliferación celular muy grande según el ciclo celular. Pero hay otras células que pueden responder solamente a este estrés que se genera como consecuencia de la estimulación que recibe la célula del medio externo, solamente aumentando el tamaño de las células, es decir, mediante un mecanismo de hipertrofia. Como, por ejemplo, como les está contando acá, en el caso de las fibras miocárdicas, dentro de las fibras musculares, las miocárdicas. Y vamos a desarrollar este concepto en breve un poquito más. En muchos órganos, la hipertrofia y la hiperplasia pueden coexistir y contribuir a aumentar el tamaño. Es decir, en aquellos tejidos en donde la división celular tiene un ritmo importante, de tal manera de que los tejidos puedan responder al estímulo ambiental mediante un mecanismo de hiperplasia, también lo pueden hacer por un mecanismo de hipertrofia y pueden coexistir ambos mecanismos. Pero recuerden ustedes que en tejidos específicos en donde la tasa de proliferación celular está muy disminuida, el mecanismo de adaptación celular es fundamentalmente y casi exclusivamente de hipertrofia. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. El primero es causado por el aumento de la demanda funcional, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una demanda en cuanto al trabajo que realiza un músculo, o por estimulación de hormonas, por ejemplo. Ahora vamos a ver en un ratito que los mecanismos que llevan a la hipertrofia y también a la hiperplasia muchas veces son sistemas que tienen que ver con factores de crecimiento u hormonas que recibe la célula y que responde en consecuencia. Recordarán ustedes de química biológica que una célula responde a el estímulo externo, fundamentalmente si este es una hormona o un factor de crecimiento, mediante la presencia de receptores que se encuentran confinados en la membrana plasmática. El estímulo más común para la hipertrofia muscular es el aumento de la carga o el trabajo, y eso es lo que yo les decía anteriormente. Un músculo responde aumentando su masa por hipertrofia. Bueno, y acá hablamos de la hipertrofia cardíaca patológica. Hablamos que es patológica porque va a generar un cuadro patológico en el paciente, una enfermedad que va a desencadenar después una insuficiencia, como lo vamos a ver más adelante. Fíjense, en el corazón, la sobrecarga hemodinámica crónica, la sobrecarga de volumen de sangre que le llega al corazón, como consecuencia de la hipertensión o de válvulas defectuosas que tiene el mismo corazón,
son los estímulos para la hipertrofia. El corazón entonces responderá a este estímulo externo adaptándose mediante un mecanismo de hipertrofia cardíaca. Se sintetizan más proteínas y filamentos, llegándose a un equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional de la célula. Entonces, ante el estímulo, que es el aumento de la sobrecarga, el corazón va a responder aumentando entonces el tamaño de esas células cardíacas que se llaman fibras cardíacas o miocitos, y eso, al aumentar el tamaño, genera entonces el mecanismo de hipertrofia. Pero esto es patológico porque inicialmente va a contribuir a beneficiar al paciente porque va a poder bombear adecuadamente la sangre que le va llegando. Pero a la larga, este mecanismo de hipertrofia cardíaca se va a poner en contra de la salud del paciente porque va a conllevar a que este tejido tenga una mala irrigación sanguínea. Eso genera en sitios de isquemia que después pueden llevar a formar infartos. Acá tenemos en esta diapositiva el corazón, como estoy señalando, el corazón normal, en donde fíjense, estas son las células o fibras cardíacas, o los miocitos, o como dice acá, los cardiomiocitos, son las normales, y fíjense cómo es la estructura normal del corazón. Cuando este corazón recibe el estímulo nocivo de la sobrecarga de volumen que le llega y que tiene que bombear con mayor fuerza, y no le alcanza la fuerza que tiene, va a poder obtener mayor fuerza aumentando entonces el tamaño de estas células por un mecanismo de hipertrofia. Entonces fíjense que la hipertrofia está muy favorecida, muy aumentada acá. Fíjense que ha crecido el tamaño del corazón con respecto al normal. Fíjense que las cavidades, sobre todo las ventriculares, por eso se llama hipertrofia ventricular, ha aumentado. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que el corazón pueda bombear con mayor fuerza la carga que le está llegando de sangre a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Bueno, la hipertensión entonces va a llevar a la hipertrofia. ¿Sí? Y la hipertrofia, ¿sí? Después va a generar entonces esos sitios de isquemia que yo les decía. La isquemia, ahora la vamos a definir dentro de un ratito, pero tiene que ver con la deficiencia del aporte de oxígeno y nutrientes a las células para que puedan sobrevivir. Y eso va a generar entonces que las células se mueran, ¿sí? Entonces se generen sitios de infarto, infartos de miocardio. Como se generan infartos de miocardio, después el corazón se queda insuficiente para bombear sangre porque no le llega, porque no puede cumplir de forma efectiva su función. ¿Por qué? Porque las células que se mueren, como yo les conté en el video anterior, se vuelven o ese sitio de células muertas se vuelve a ocupar por otro tipo de tejido, que es el tejido fibrótico. Ese tejido fibrótico no tiene la capacidad contráctil que tienen los cardiomiocitos que han muerto anteriormente. Y entonces el corazón no puede bombear la sangre de manera adecuada y el órgano entra en insuficiencia. Y esto puede desencadenar la muerte del paciente. Bueno, acá tenemos lo mismo, mostrando de forma en un preparado histológico. Fíjense, a la izquierda tienen la foto normal, miocardio normal, y el miocardio hipertrofiado, en donde simplemente se ve que las células han aumentado su tamaño. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de hipertrofia? Fíjense que dice que se originan por señales mecánicas, como habíamos dicho recién, la sobrecarga de volumen, o señales tróficas que pueden inducir la expresión de factores de transcripción. Recuerden lo que es un factor de transcripción, por favor. Factores de crecimiento, ahí tienen algunos ejemplos, no hay que saberlos, pero los factores de crecimiento estimulan entonces la hipertrofia. Agentes vasoactivos, después lo vamos a estudiar más adelante, como los agonistas alfa-adrenérgicos, la endotelina 1 y la angiotensina 2, y la expresión de genes del desarrollo, como el péptido natriurético auricular, que dice ahí PNP. Entonces, todo esto, como ustedes ya saben, lo que van a impactar son sobre la superficie de la célula, que están expresando entonces estos receptores, que mediante señales intracelulares, acá tienen algunos ejemplos, léanlo por favor, van a generar entonces, van a desencadenar estos mecanismos de hipertrofia.
Fíjense que acá tienen algunos factores de crecimiento que van a contribuir, que son estos que están acá, que van a impactar sobre los receptores expuestos en la membrana plasmática y que van a generar entonces esta acción de la célula mediante un mecanismo de hipertrofia. Bueno, pasemos entonces a la hiperplasia. La hiperplasia dijimos que se definía como el aumento en el número de las células en un órgano que redunda con el aumento del tamaño del órgano del tejido. Aunque la hiperplasia y la hipertrofia son procesos distintos, con frecuencia ocurren juntos y pueden desencadenarse por el mismo estímulo externo. Eso hay que tener en cuenta. La hiperplasia solo puede tener lugar si el tejido contiene células capaces de dividirse. Ese es el concepto fundamental, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta que lo estábamos explicando anteriormente. Esta puede ser entonces fisiológica o patológica. La hiperplasia fisiológica, fíjense, es debida a la acción de hormonas o factores de crecimiento, ocurre en varias circunstancias, por ejemplo el embarazo, cuando existe la necesidad de aumentar la capacidad funcional de los órganos sensibles a hormonas. Por ejemplo, en el caso de las mamas, como vamos a ver en un ratito. Cuando hay necesidad de aumento compensatorio, después de un daño, por ejemplo en el hígado, cuando se daña el hígado, cuando se saca una parte del hígado, el hígado responde nuevamente mediante hiperplasia, regenerando la citoarquitectura del tejido. Nada más. Esto ya... La hiperplasia patológica, bueno, fíjense que la mayoría de las formas de hiperplasia patológica son causadas por acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre la célula diana. Y acá tenemos un ejemplo, la hiperplasia endometrial es un ejemplo de hiperplasia inducida por hormonas anormales, ¿sí? O sea, anormalmente aumentadas, como ejemplo. Bueno, acá tienen algunos ejemplos más. Los mecanismos de la hiperplasia, fíjense que dice que la hiperplasia es el resultado de la proliferación de células maduras impulsadas por el factor de crecimiento, por algún factor de crecimiento, y en algunos casos por aumento de la producción de nuevas células a partir de células madres del tejido. Bien, pasemos. Acá teníamos el caso de la hiperplasia entonces de las mamas durante el embarazo por acción entonces de las hormonas, que les cuenta acá abajo, léanlo por favor, pero es simplemente repetir lo que dice, así que lo vamos a pasar, es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, bueno, esto es más mitología, en donde Prometeo estaba atado a una columna, en donde tenía descubierto el hígado y venía un ave que era un cuervo, si mal no recuerdo, un águila, que todos los días le comía parte del hígado, pero el hígado, como tenía esa capacidad de regeneración, se regeneraba constantemente por hiperplasia, un mecanismo de hiperplasia. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de hiperplasia? Entonces, producción local aumentada de factores de crecimiento, niveles aumentados de receptores a factores de crecimiento en las células respondedoras, para que la célula pueda adaptarse a esta acción del medio, y activación de una vía de señalización intracelular con acción trófica, por ejemplo, el emetor. ¿Sí? Pero simplemente sepan cuál es el mecanismo, producción local aumentada de factores de crecimiento u de alguna hormona, ¿sí? Niveles aumentados de receptores a factores de crecimiento u hormonas, y activación de las vías intracelulares. Dentro de la hiperplasia patológica, bueno, tenemos un estímulo hormonal excesivo, pero excesivo, o sea, subrayado excesivo, porque también las hormonas estimulan la hiperplasia fisiológica, recuerden ustedes, y factores de crecimiento, aumento de estrógenos causan hiperplasia en las glándulas endometriales, por ejemplo, eso es un ejemplo. Aumentos de andrógenos causan hiperplasia prostática, y eso tiene que ver entonces con la edad avanzada en los hombres, por ejemplo. La hiperplasia regresa si es eliminada el estímulo hormonal, ¿sí? Muchas veces. Y acá tenemos la hiperplasia endometrial, donde tenemos el endometrio normal, a la izquierda nuevamente, y el endometrio afectado por hiperplasia, fíjense que es multicelular, está muy celular este endometrio, a la izquierda.
perdón, a la derecha. Bien. Definamos rápidamente entonces atrofia, reducción de la masa de células funcionales. Recuerden ustedes que todos estos conceptos lo deberán haber visto previamente en el seminario explicativo. Esto es un repaso de lo que nos cuenta perfectamente el seminario. La atrofia puede ser nuevamente fisiológica y patológica, pero siempre tiene que ver con una reducción del tamaño o del número de las células, ¿sí? Algunas estructuras embrionarias, por ejemplo la notocorda, sufren atrofias durante el desarrollo fetal, el útero disminuye su tamaño después del parto, atrofias fisiológicas. Y dentro de la atrofia patológica, fíjense, el cerebro sufre atrofia por enfermedad aterosclerótica crónica. Puede llegar a ser un tipo de atrofia, que no sé si colocarlo ni en fisiológica o patológica, cuando yo les contaba, un músculo deja de ejercitarse o sufre una inervación, ahí sería patológica, ¿no? Una desnervación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se saca, se quita un nervio, ¿sí? El nervio está inervando. Recuerden la diferencia entre irrigar e inervar. ¿Quién inerva? El nervio. ¿Quién irriga? El vaso sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Muy claro esos conceptos, por favor. Bueno, acá les cuenta lo mismo. Fíjense que la atrofia se define como la reducción del tamaño del órgano o tejido debido a una disminución en el tamaño y en el número de células. Fíjense bien el concepto. Bueno, puede ser patológica o fisiológica. Vamos a seguir pasando esto, los dejo para que ustedes lean, yo les contesto de la carga de trabajo, así que los dejo para que lean. Fíjense acá simplemente que dice que la disminución del suministro de sangre, una disminución gradual en el suministro de sangre, la isquemia, estos son los factores que pueden generar atrofia, en un tejido como resultado del desarrollo lento de la enfermedad oclusiva, o sea, una enfermedad que está ocluyendo un vaso sanguíneo, resulta en atrofia del tejido. ¿Por qué? Porque el tejido deja de recibir adecuadamente oxígeno y nutrientes, y de esa manera entonces se empieza a atrofiar. Bien. Entonces, por disminución de la carga de trabajo, por pérdida de la inervación o por la disminución del suministro de sangre. Esas son las causas más comunes de atrofia. Esto lo vamos a pasar porque es lo que ya estuvimos charlando. Les dejo para que ustedes lean. Los mecanismos de atrofia, entonces la atrofia se debe a la disminución en la síntesis de proteínas y el aumento de la degradación de las proteínas de las células. Fíjense, ¿sí? Disminución de la síntesis, pero también el aumento de la degradación o proteólisis dentro de la célula. Entonces la degradación de proteínas celulares se produce principalmente, como ustedes ya deben recordar, por el sistema ubiquitina-proteasoma. El proteasoma es un órgano, una organela intracelular que está que cumple la función de degradar las proteínas a aminoácidos, sobre todo las proteínas mal plegadas o las que ya no cumplen una función definida dentro de la célula. Las degrada aminoácidos para generar entonces un pool de aminoácidos que son necesarios para la síntesis de nuevas proteínas. Bueno, dice que también se cree que esta vía es responsable de la proteólisis acelerada observada en una variedad de afecciones catabólicas, incluida la caquexia por el cáncer. La caquexia es cuando el paciente se va desnutriendo paulatinamente porque se van destruyendo los contenidos celulares. Fíjense que acá tenemos un concepto nuevo. Dice que en muchas situaciones la atrofia también se acompaña de un aumento de la autofagia, que lo vamos a definir dentro de un rato, marcado por una aparición de mayor número de vacuolas autofágicas, que vamos a ver en un ratito qué significa, que, bueno, la autofagia tiene que ver con que la célula digiere sus propios contenidos celulares para obtener energía. Hablándolo a grosso modo, después lo vamos a definir adecuadamente. Acá tenemos simplemente lo que sería un cerebro atrofiado de un hombre de 82 años. Fíjense, el atrofiado y el cerebro normal que está a la derecha.
Acá tenemos lo mismo, pero esto es una vellosidad intestinal, fíjense, acá tenemos las vellosidades intestinales normales, y acá tenemos las vellosidades intestinales totalmente atrofiadas. Fíjense que dice que el epitelio normal está a la izquierda y el epitelio del celíaco a la derecha, que está caracterizada por infiltración de leucocitos o linfocitos intraepiteliales, recordarán ustedes que son los leucocitos o los linfocitos intraepiteliales, atrofia vellocitaria, porque no se observan las vellosidades intestinales normales que se observan acá, e hiperplasia de las células de la cripta. Fíjense que hay mucho crecimiento de células que tienen que ver con las glándulas. Acá tenemos mucho crecimiento de glándulas. Hasta acá entonces, atrofia. Ahora vamos a ver un poquito el mecanismo o qué significa metaplasia, que es otro mecanismo de adaptación siempre o generalmente patológica. Fíjense qué significa aplasia. Cambio reversible por el cual un tipo de célula epitelial o mesenquimática adulta se sustituye por otro tipo de célula epitelial o mesenquimática adulta, que tiene otro tipo de fenotipo, otro tipo de estructura celular muchas veces, totalmente distinta a la que estaba inicialmente ocupando ese lugar y cumplía una función específica. Es una reprogramación fenotípica de la célula madre que existen en los tejidos adultos. Fíjense que tenemos como ejemplo la metaplasia ósea, formación de huesos en tejidos fibrosos y cartílago, cuando se deposita, sobre todo cuando también se calcifican esos tejidos. Metaplasia cartilaginosa en consolidación de fracturas con movilidad indebida, cuando no se mueven adecuadamente las articulaciones. Las metaplasias epiteliales, fíjense, metaplasia epitelial de tipo columnar escamoso en el tracto respiratorio del fumador. El humo, con todo su contenido químico, es muy abrasivo para la superficie de la mucosa respiratoria, y si está en contacto constantemente con ese estímulo, la mucosa respiratoria, entonces va a cambiar la morfología de esas células de un tipo de célula epitelial a otro tipo de célula epitelial, en este caso escamosa, ¿sí? Porque se va a empezar a proteger de alguna manera esa estructura o ese, no me sale la palabra ahora en este caso, la mucosa respiratoria se va a tratar de proteger de la abrasión que está generando entonces el humo y los productos tóxicos que están en el humo del cigarrillo. Metaplasia epitelial de tejido escamoso columnar en el esófago de Barrett. El esófago de Barrett tiene que ver entonces con, creo que tengo, esperen acá. Fíjense, acá tenemos entonces la unión del esófago con el estómago en ciertas condiciones. Entonces, por eflujo pasa el líquido estomacal a las primeras porciones del esófago, y entonces como esto tiene gran contenido ácido, entonces ese es el estímulo para que las células que se encuentran en este lugar del esófago, que sería la mucosa del esófago, cambien su estructura celular, fíjense como dice acá, de epitelio escamoso a columnar, para comenzar a protegerse, ¿sí?, de la acción abrasiva que tiene el contenido estomacal. Fíjense que dice acá que el esófago, en la metaplasia de Barrett, del estómago, los jugos estomacales, es el estímulo que nosotros vamos a ver para la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago distal, o sea, la última parte del esófago, por epitelio glandular tipo intestinal con células caliciformes. Las células caliciformes son células productoras de moco que lo que van a hacer entonces es proteger en parte la mucosa de esta porción del esófago de la acción abrasiva del contenido estomacal. Acá se ven las células caliciformes, fíjense que son estas células que tienen como vacuolas, ¿sí?
en su interior. Estas vacuolas están llenas de moco que es secretada al exterior y lo que generan una barrera para impedir entonces el contacto directo del eflujo gástrico con la mucosa del esófago. Bueno, y acá tienen, fíjense, desde el escamoso, la estructura escamosa normal, a la columnar, ¿sí? Con la producción entonces de moco que estábamos viendo anteriormente en el caso de la metaplasia dada por el esófago de Barrett. También se las dejo para que lean, no hay más nada para agregar de este lado. Bueno, voy a ir resumiendo entonces, pero no para terminar el video, simplemente para ir resumiendo un poquito lo que vimos hasta acá. La respuesta adaptativa de la célula son esas que tenemos a la derecha: hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. ¿Cuándo ocurren estas respuestas adaptativas? Cuando no hay un aumento de la demanda o del estímulo trófico, o sea, el estímulo que genera entonces un aumento de el crecimiento celular o un aumento de la diferenciación y división celular. Cuando hay una disminución de nutrientes o una disminución de la estimulación, recuerden ustedes la isquemia, la inervación, ¿sí? Que generan atrofia, o cuando hay una irritación crónica, en el caso de la metaplasia, ¿sí? Entonces ahí tenemos relacionados los estímulos, aumento de la demanda o del estímulo trófico, hiperplasia, hipertrofia, disminución de nutrientes o de estimulación, atrofia, e irritación crónica, metaplasia. Cuando las células no pueden adaptarse, nosotros dijimos inicialmente entonces que ante la presencia de un estímulo, la célula trata de adaptarse. ¿Sí? Adaptarse y cambiar entonces sus condiciones. Se puede adaptar por hipertrofia, hiperplasia, atrofia o metaplasia. Pero ¿qué pasa cuando las células no pueden adaptarse a la exposición del agente lesivo? O dice, perdura en el tiempo. Entonces va a ocurrir esto en último. Se produce la lesión celular. Y dependiendo del grado de lesión de esta célula, puede llegar a desencadenar la muerte celular, ya sea por apoptosis o por necrosis. Entonces ahora vamos a analizar previamente entonces los mecanismos de daño celular, cómo se daña la célula y cómo se desencadenan entonces la muerte celular tanto por necrosis y apoptosis. Vamos a introducir estos conceptos de necrosis y apoptosis y vamos a ver entonces cuáles son sus definiciones y cuáles son sus diferencias entre cada uno de estos dos tipos de muerte celular. Entonces, si la lesión es reversible, dijimos, o el estímulo cesa en el tiempo y la célula logró adaptarse, entonces la célula sobrevive, porque recuerden que los cambios iniciales de adaptación pueden retornar a la normalidad y la célula puede volver a ser la célula que fue antes. Pero el proceso, si el proceso se torna irreversible, o sea, la noxa o el estímulo persiste en el tiempo, entonces la célula no se puede adaptar y lleva a desencadenar entonces de alguna manera la muerte celular como respuesta final. Bueno, un poquito vamos a explicar esto. Causas de lesión celular. Privación de oxígeno. Definimos hipoxia como una disminución de la presión de oxígeno que llega a los tejidos. ¿Sí? Ustedes saben que para que la célula pueda vivir, la célula eucariota, todas las células del organismo, deben recibir no solo oxígeno, sino también deben recibir nutrientes. Bien, entonces, si es que nuestra célula no recibe el oxígeno suficiente, el tejido entra en hipoxia. Y esta es una definición que nos tiene que quedar claro en esta parte de la clase. Yo ahora más voy a hablar de hipoxia y todos vamos a saber que es una disminución de la presión de oxígeno en el tejido. Y todos tenemos que saber qué es eso. Pérdida del riego sanguíneo. Pérdida del riego sanguíneo. Isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la disminución de la llegada de nutrientes a los tejidos. ¿Sí? Y tanto la hipoxia como la isquemia se generan como consecuencia de la disminución de la irrigación, o sea, la disminución del aporte de sangre a los tejidos. Bueno, por estos dos procesos, tanto la hipoxia como la isquemia, se puede generar lesión celular. ¿Por qué otros procesos? ¿O por qué otras causas? Por agentes físicos.
Llámense, por ejemplo, la radiación, el calor, ¿sí? Lo que sea. Por agentes químicos o fármacos, fíjense, el consumo excesivo de fármacos, llámese antibióticos o llámese cualquier tipo de fármaco que siempre los fármacos, las sustancias que uno ingiere al organismo para una determinada patología, siempre en mayor dosis pueden llegar a generar daño en los tejidos. Agentes químicos como por ejemplo los ácidos, las bases, ¿sí? Agentes cancerígenos como por ejemplo el cloroformo, como ya les nombré alguna vez, el cloroformo, el benceno, el tolueno, ¿sí? Agentes cancerígenos son agentes químicos. Agentes infecciosos, algunos virus que cambian el fenotipo y el genotipo de la célula, por ejemplo, el virus del papiloma humano para generar entonces el cáncer de cuello de útero, muy conocido, ¿sí? Entonces, los virus también, como incorporan su material genético al genoma de la célula, transforman estas células y pueden llegar a generar cambios que pueden ser totalmente letales para la célula en muchos casos. En otros casos cambian la morfología, la estructura, el fenotipo de la célula. Reacciones inmunológicas, trastornos genéticos, ya lo discutimos, y desequilibrios nutricionales. Disminución del aporte de un nutriente que es vital, ¿sí? Una vitamina, por ejemplo, que es necesario para el crecimiento o la sobrevida de la célula, ¿sí? Un ion, por ejemplo, un elemento, un oligoelemento, un macroelemento que no se está incorporando de manera adecuada en la dieta y que entonces queda deficiente en el organismo. Ya tenemos entonces en esta tabla, fíjense, respuestas celulares a la lesión, en donde tenemos, por ejemplo, yo había visto algunos para mostrarles, irritación crónica, tanto física como química, fíjense que genera la metaplasia, disminución de los nutrientes, disminución de la estimulación, atrofia, fíjense la hiperplasia y hipertrofia cómo se genera, aumento de la demanda, aumento de la estimulación, por ejemplo, aumento de los factores de crecimiento, aumento de las hormonas que impactan sobre un tejido. Eso entonces genera que el tejido, la célula responda mediante un mecanismo de hiperplasia o hipertrofia, dependiendo de que si la célula pueda dividirse o no. Bueno, y acá tienen otros más para leer después, se los dejo a ustedes. Fíjense que les voy dejando muchas cosas para leer, si tienen alguna duda después me van consultando, para ir avanzando un poquito más porque la clase es bastante larga y ustedes tienen información que la pueden sacar del seminario, o sea que no se quedan sin entender ninguno de los temas que voy dejando para que lo vayan reforzando en otros videos. Bueno, definamos hipoxia entonces. La hipoxia se define como la deficiencia del oxígeno en los tejidos que produce lesión celular, reduciendo la respiración aeróbica oxidativa. Muy importante. La hipoxia entonces, por definición, es la disminución de la presión de oxígeno que llega a los tejidos. De esa manera entonces la célula no puede realizar su respiración aeróbica oxidativa, disminuye el aporte de ATP, que se genera como consecuencia de la degradación de las moléculas de glucosa, y eso redunda en un cambio en la estructura de la célula, porque la célula primero se tiene que adaptar, si puede, a un mecanismo de anaerobiosis, pero eso puede desencadenar de alguna manera la muerte celular. Ahora lo vamos a ir viendo. La oxigenación inadecuada de la sangre debido a una insuficiencia cardiorrespiratoria, o sea, una insuficiencia respiratoria y a su vez una deficiencia o insuficiencia en la bomba, o sea, en el corazón. El corazón no bombea sangre de forma adecuada para que llegue a los tejidos. La presencia de la pérdida de capacidad de transporte del oxígeno, por ejemplo, deficiencia en el contenido de hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es la proteína de transporte por excelencia del oxígeno. Entonces, si tenemos un cuadro de anemia severa, entonces no se garantiza de forma adecuada la llegada de oxígeno a los tejidos. Bien. O también, fíjense que acá algo muy interesante, envenenamiento por monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene mucha más avidez por la hemoglobina, generando la carboxihemoglobina, que el oxígeno. Por lo tanto, si estamos en un ambiente donde tenemos
un alto contenido de monóxido de carbono, todo el monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina no va a tener capacidad de transportar oxígeno a los tejidos, y entonces las células van a entrar en hipoxia, o el tejido va a entrar en hipoxia. ¿Qué es la isquemia? Fíjense, se produce por un flujo sanguíneo obstaculizado o por drenaje venoso reducido en un tejido. Es decir, no le llega nutrientes suficientes a los tejidos. Y tiene que ver con la irrigación, ¿sí?, del tejido. Recuerden que un tejido se irriga por la presencia de vasos sanguíneos. La isquemia compromete el suministro de oxígeno y de sustratos metabólicos, incluyendo glucosa. Pero también compromete la eliminación de los productos de desecho. Entonces, ante un proceso isquémico, no solamente se va a perder la llegada de oxígeno y de nutrientes adecuados al tejido, sino que también se va a empezar a acumular productos metabólicos de desecho de la célula. Y eso son dos consecuencias graves de la isquemia. Y la isquemia es consecuencia de la mala irrigación del tejido, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Cuando la célula no tiene suficiente aporte de oxígeno, entonces cambia su metabolismo de aerobiosis a anaerobiosis. Entonces, ¿qué tipo de producto metabólico se va a empezar a acumular como consecuencia del metabolismo anaeróbico? El ácido láctico, ¿sí? Recuerden eso, por favor. Se empieza a acumular ácido láctico, ¿sí? Entonces el ácido láctico es un marcador muy importante de isquemia, ¿sí? Eso anótenlo, remárquenlo bien, porque siempre que aumente el ácido láctico o el lactato, tiene que ver entonces con que hay un proceso isquémico. Acá simplemente esta diapositiva para mostrar un poquito de resumen de lo que estuvimos viendo. Acá tenemos el corazón normal, acá tenemos el corazón hipertrofiado, y acá tenemos entonces que como consecuencia de la hipertrofia se generan esta muerte celular de estas fibras musculares, que fíjense que acá se ven los focos de necrosis miocárdica, que da lugar a lo que llamamos el infarto. Bueno, leamos lo que está en negrita, porque es lo más importante. Ustedes leanlo todo igual, ¿eh? La isquemia compromete el suministro de sustrato para la glucólisis. Por lo tanto, en los tejidos isquémicos, el metabolismo aeróbico no solo se ve comprometido, sino que la generación de energía anaeróbica también se detiene después de que se agota el sustrato glucolítico. Claro, si es que yo, para que persista el metabolismo anaeróbico, yo necesito el aporte de glucosa, en algún momento, como consecuencia de la isquemia, también me va a empezar a faltar la glucosa. Entonces el metabolismo anaeróbico también se va a detener. O la glucólisis misma puede ser inhibida por acumulación de metabolitos, ¿sí?, que de otro modo serían eliminados de la circulación de la sangre. Por esta razón, la isquemia tiende a causar lesión celular y, bueno, de tejido, más rápidas y graves que la hipoxia en ausencia de isquemia, ¿sí? La hipoxia solo causa menor daño que la isquemia. La isquemia, recuerden que implica la menor llegada de sangre al tejido, a la célula, y por lo tanto, si no llega sangre, no llegan ni nutrientes ni llega oxígeno. Si la isquemia persiste, entonces se producen lesiones celulares irreversibles, que pueden llevar a la muerte celular por necrosis, ¿sí? Siempre por necrosis en este caso. Bueno, fíjense que dice que las lesiones irreversibles se asocian morfológicamente con la inflamación severa de las mitocondrias. Son las primeras organelas que van a fallar, las mitocondrias, porque no está llegando oxígeno de manera adecuada. El daño extenso de la membrana plasmática, o sea, la membrana plasmática tiende a ser inestable y se empiezan a liberar los lisosomas. Los lisosomas degranulan, se liberan su contenido al exterior de la célula, generando entonces un proceso inflamatorio en todo el tejido, porque ese contenido lisosómico o lisosomal empieza a degradar el tejido
o las células que están alrededor. Fíjense que dice que en el miocardio estas son indicaciones de lesión irreversible y pueden verse tan pronto como a los 30 o 40 minutos después de la isquemia. Conclusión, por eso es importante que ante un infarto hay que actuar rápidamente para reconstituir la llegada de oxígeno al corazón. ¿Por qué? Porque rápidamente estas células pueden morir por necrosis, y si mueren por necrosis, a mayor dimensión del daño o mayor cantidad de células que mueren por necrosis, menor es o menos es la sobrevida que puede llegar a tener el paciente luego de que sale del infarto, ¿sí? Y después va a entrar el corazón rápidamente en insuficiencia, porque al haberse dañado mayor área, entonces de alguna manera tengo menor actividad contráctil. Entonces el corazón bombea sangre de forma más ineficiente o de forma más deficiente. Y eso lleva entonces a que el corazón no funcione de manera adecuada, no cumpla con su función de manera adecuada. Bueno, dentro de las lesiones celulares reversibles, fíjense cambios funcionales y morfológicos reversibles, si se elimina el estímulo dañino siempre, y tiene que ver con reducción de la fosforilación oxidativa y depresión de ATP. Dentro de la glucólisis, entonces la acidosis láctica intracelular causa condensación de la cromatina nuclear. Ustedes recordarán que la glucólisis pasa a detenerse en la fase de glucólisis anaeróbica, o sea, simplemente hacer la glucólisis y después transformarse el ácido pirúvico en lactato. Entonces el ácido láctico se empieza a acumular y esto genera entonces condensación de la cromatina. Daño de las bombas de la membrana plasmática causan cambio en las concentraciones iónicas y el aflujo de agua y la tumefacción, o sea, ingresa agua a la célula. ¿Por qué? Porque las bombas requieren ATP. ¿Sí? Si no hay ATP, las bombas no funcionan. Y si las bombas no funcionan, hay cambios en la concentración de electrolitos a ambos lados de la membrana. Y entonces, como el agua tiende a entrar, ¿sí? Cuando hay mucho contenido de sodio, por ejemplo, dentro de la célula, mucho contenido de algún ion en particular dentro de la célula se hincha, y entonces entra en este proceso que se llama tumefacción. ¿Sí? El agua ingresa a la célula como consecuencia de esta alteración en la concentración de electrolitos en la célula, como consecuencia de alteraciones en las bombas que se encuentran en la membrana plasmática. Bueno, reducción de la síntesis de proteínas, entonces los ribosomas dejan de unirse al retículo endoplásmico, por ejemplo, formando el retículo endoplásmico rugoso, no se unen al retículo endoplásmico rugoso, o no hay poliribosomas, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces no hay una adecuada síntesis de proteínas. Bueno, acá tienen, esta sería la célula normal, acá tenemos las células, fíjense, con las mitocondrias que están tumefactas, ya están agrandadas, las células todas se agrandan, las pérdidas de los ribosomas que se unen al retículo endoplásmico se pierde, y también pérdida de ribosomas citoplasmáticos, como dice ahí. La condensación de la cromatina, recuerden eso, todo eso lleva entonces a un cambio morfológico que se empieza a evidenciar en el tejido que está lesionado, y estos cambios, si persisten, se tornan irreversibles. Y la célula ya no puede volver a su estadio normal, por más que luego cese el estímulo, ¿sí? Porque ya se pusieron en juego sistemas enzimáticos que van a permitir la destrucción de la célula, tanto por necrosis como por apoptosis. Acá tenemos otro tipo de cambio que se llama el cambio graso, o el hígado graso en un paciente alcohólico. También puede haber cambios grasos en un paciente no alcohólico, en donde fíjense que el hígado se encuentra lleno de estas gotitas que contienen gran cantidad de triglicéridos, que se generan como consecuencia de la acción tóxica del mismo alcohol en este tipo de pacientes. Bueno, continuamos en el próximo video con lo que queda de esta clase y la vamos terminando, ¿eh? Los espero.